Hace 2 semanas conocimos por Nacho Levi de La Garganta Poderosa esta imagen que vas a ver ahora, la imagen de El Volcadero, un barrio fuera de Paraná, la capital de Entre Ríos. Ahí en El Volcadero 200 familias sobreviven con lo que se pueden llevar de ese basural, de este basural a cielo abierto. Este programa está dedicado a Mario Zárate, la loba, referente de La Poderosa, que administró por más de 20 años un comedor para niños ahí, en este páramo entrerriano. Tenía 52 años y se ahorcó este fin de semana por la falta de perspectivas. En estas últimas horas, Silvina Batakis, la ministra de Economía, estuvo tratando de levantar una situación realmente crítica, esta corrida cambiaria donde amenazan sectores incluso financieros con que se puede convertir en una corrida bancaria. Ya es muy serio esto en términos de presión devaluatoria, en términos de precios. Estamos cerrando un mes que va a cerrar cerca del 8% de inflación en el mes, nada más, con muchos productos que dejaron de venderse hace 3 semanas cuando renunció el ministro Martín Guzmán. Pero Batakis fue a rendir un examen clave, el examen ante el Fondo Monetario Internacional, que hoy, desde que firmó en el verano pasado el gobierno un acuerdo con Kristalina Georgieva, cogobierna en la Argentina. Estas fotos son de ayer, de la reunión donde estuvo Georgieva reunida justamente con no solamente Silvina Batakis, sino también el embajador argentino en Estados Unidos, ahí lo ven, a Jorge Argüello, la viceministra que también la acompañó, y ahí está la principal interlocutora. Georgieva le dedicó apenas un tuit y una foto. No trajo mucho de esas gestiones de ayer Batakis. Sí, hoy en el mismo Washington DC consiguió reunir a jefes de fondos de inversión, market makers que viajaron desde Nueva York para verla. Una reunión mejor de lo que esperaba el propio gobierno, porque algunos incluso interrumpieron sus vacaciones en los Hamptons, ahí en las afueras de Nueva York, para ir hasta Washington a ver a la ministra, en una reunión amena de mejor tono que las que tuvo Guzmán incluso. La última vez que habló con inversores un ministro de Economía fue en octubre del año pasado y había sido tenso. En este caso, Batakis consiguió por lo menos que vayan a verla, pero lo principal que iba a buscar, que era un apoyo del Fondo Monetario, le fue esquivo. Estos sectores que hoy le pusieron cara de circunstancia, que la recibieron con una sonrisa, que incluso le elogiaron una solvencia técnica y una honestidad para hablar de determinadas cosas mayor que la que tenía Guzmán, son sectores que igual están en guerra con el gobierno. Los bonos de la deuda argentina en diciembre de 2001 valían 80 centavos por dólar. ¿Hoy sabe cuánto valen? 17. Ese sector, insisto, está en guerra con el gobierno y lo que quiere es que gobierne otra fuerza política en la Argentina. Pero estas reuniones, las más protocolares con el Fondo Monetario, tuvieron del otro lado un policía malo. Georgieva en esto sonrió, sacó la foto, hizo el tuit, y del otro lado apareció Mauricio Claver Carón. Mauricio Claver Carón, este hombre cubano-estadounidense, representante de la ultraderecha republicana, la recibió con los dientes afilados y con una carta envenenada. La carta es esta que van a ver ahora. Realmente, prácticamente, un ultimátum. Argentina debe ayudarse a sí misma para obtener ayuda del BID, escribió en el Wall Street Journal Mauricio Claver Carón, y subtituló: los compromisos del país con el Fondo Monetario son clave para garantizar que el Banco Interamericano de Desarrollo pueda ofrecerle financiamiento fresco. Claver Carón, que es el presidente del BID desde este año, no es una persona grata para el gobierno de Alberto Fernández. Ya tuvo varios encontronazos. Alberto Fernández quiso poner a Gustavo Vélez en la silla del BID, fracasó. Después, cuando estalló un escándalo en el BID, reclamó que fueran hasta últimas consecuencias las investigaciones y que se avance en esta investigación que tiene que ver con el acoso laboral
en el Banco Interamericano de Desarrollo, concretamente, no voy a decir un genérico cuestiones personales porque se trata de eso, pero Claver Carón es un hombre con trayectoria. Ahora, dice, Argentina debe ayudarse a sí misma antes de recibir ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, que le cortó el grifo. Sí llegó el destrabe de un crédito del Banco Mundial, no del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero Claver Carón no era tan exigente cuando se trataba de darle un préstamo a Mauricio Macri y él era el representante de Donald Trump en el Fondo Monetario Internacional. Ahí anida el principal diferendo entre el gobierno y este hombre, el cubano-estadounidense, que, como les digo, se le coló a Joe Biden o es el policía malo en un juego en el cual Estados Unidos está jugando a dos puntas. Claver Carón admitió el carácter político del crédito que el Fondo Monetario le dio a Macri en 2019 y lo hizo ante las cámaras. A mitad de 2020 dio una conferencia para el Consejo Chileno de Relaciones Internacionales y reconocía esto. El Fondo Monetario y el programa más grande en la historia del Fondo Monetario lo empujamos para Argentina. Que se haya mal manejado el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de Argentina y les haya costado una elección, es una cuestión. Pero debido a nuestro interés en Latinoamérica, peleado contra los europeos, porque yo era que tenía a los europeos enfrente de mí, cuando quisimos impulsar e impulsamos el programa de asistencia más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional para ayudar a la Argentina en su momento de crisis, fueron los europeos que estaban peleados contra nosotros porque no querían ayudar. No querían ayudar, dice Claver Carón. Claro, no lo querían ayudar a Macri, contraviniendo los estatutos y convenios del propio Fondo Monetario Internacional. Fíjense lo que son las vueltas de la vida. Así como David Lipton, el que en ese momento era el número 2 de Christine Lagarde en el Fondo Monetario, ahora está de asesor de Janet Yellen en el Tesoro, demócrata de Estados Unidos. Este hombre, que era el representante de Trump en el Fondo Monetario, ahora es el presidente del BID. Todos se quedaron, y uno podría decir, ahí está la continuidad institucional de los Estados Unidos, ven que ahí no hay grieta, se mantuvo, en el caso de Biden, mantuvo a un hombre, a un candidato al BID, como era Claver Carón, y lo bancó a pesar de ser republicano. Pero uno lo ve a Lipton, halcón de los demócratas, que también estuvo de acuerdo en darle a Macri ese dinero para que ganara las elecciones, ahora, hablándole al oído a Janet Yellen, es el principal asesor en materia de asuntos exteriores del Tesoro. Y ahí empieza a crujir esta idea del apego a la institucionalidad y me parece gana cuerpo la hipótesis del policía bueno y el policía malo. Ese es el jueguito que le hicieron a Batakis en Estados Unidos, una Batakis que ahora está volviendo de allá y a la que le acaban de anunciar una medida trascendental para la economía, de la cual, por supuesto, vamos a hablar en segundos nada más. Antes, un detalle del paso de Batakis por Washington. Faltó Sergio Chodos. Sergio Chodos, que es el representante de Argentina ante el Fondo Monetario Internacional, en realidad ocupa la silla de director por todo el cono sur, también por otros países de la región. No estuvo y se quedó acá en la Argentina. ¿Por qué no estuvo Chodos? Hubo infinidad de especulaciones. Una de ellas tuvo que ver, y es errónea, lo anticipo, con que Chodos estaría cerca de Cristina Fernández de Kirchner en sus dudas respecto de Batakis. Entonces la ausencia de Chodos para esa versión disparatada, sin ningún asidero, expresa la desconfianza de la vice en Batakis. La desconfianza de la vice en Batakis ya está clara, porque no hubo ni un tuit de apoyo, nada de apoyo por parte de la vice, ninguna mención a una gestión que ve en peligro de desbarrancar muy pronto. Chodos estuvo la semana pasada en Washington. Hubo reuniones preparatorias de estas de hoy. Ahora volvió a la Argentina y no volvió a viajar con Batakis. La explicación que me dio la vocera de la ministra Batakis es que eran reuniones muy políticas. Después me pude comunicar con el entorno más directo de Chodos y me dijeron lo mismo. Lo que pasa es que Chodos sí participó de reuniones políticas de Guzmán. Es más, fue el armador político del acuerdo entre Guzmán y el Fondo Monetario.
Los que no lo quieren dicen que Chodos tenía ya reservadas vacaciones para esta semana con su familia y que no las pudo postergar. Repito, cerca suyo y en el Ministerio de Economía dicen que era por el carácter de estas reuniones, que eran más políticas e institucionales que técnicas. Pero Chodos tuvo un rol muy político en la renegociación del acuerdo de Macri con el Fondo Monetario. Si es que tenía vacaciones, quizás debió postergarlas por lo grave que es este momento en términos financieros, pero también en términos políticos. Es casi banal, en realidad, frente a lo que vamos a conversar ahora, que sí tiene que ver con tu bolsillo, sí tiene que ver con el futuro de la economía, pero quédate con esto, porque vamos a hablar en un ratito, ya hablamos, en realidad vamos a presentar una entrevista exclusiva que hicimos con Pablo Iglesias, el líder de Podemos, ex vicepresidente del gobierno español, que habla mucho sobre esto, sobre cuándo a uno lo corren, cuándo se deja correr, cómo viene esta segunda ola de gobiernos progresistas latinoamericanos. Decía, hace instantes, hace un par de horas, se anunció un nuevo régimen de liquidación para los dólares del agro. Se había hablado durante el día de hoy sobre esto, se había hablado durante el fin de semana sobre esto, y claro, la alusión era siempre a esos silobolsas donde permanece todavía entre 14 y 16 mil millones de dólares de las exportaciones de esta campaña que no liquidan los productores a la espera de una devaluación del tipo de cambio oficial. El que había estado muy activo en las discusiones con el sector agropecuario es Sergio Massa. Y Sergio Massa, lo que dicen en el gobierno mismo, es que les prometió de más a los dirigentes agropecuarios. Sergio Massa, el jefe de la Cámara de Diputados, ¿cómo decir? Quiso seducirlos para que hagan algo que en realidad el gobierno tiene herramientas para forzarlos a que lo hagan. Herramientas que si usa coordinadamente pueden funcionar, si no, no. Por ejemplo, les sigue permitiendo importar a las empresas que proveen a este sector de fertilizantes al tipo de cambio oficial. Y a otras que importan otros insumos para otros sectores no les permite importar el tipo de cambio oficial. Les permitía hasta hoy hacer un plazo fijo chacarero que se indexa por el ritmo de la devaluación oficial, o sea, un seguro de cambio. Hoy el Banco Central les dio algo más, pero al parecer lo que recibieron como promesa estos dirigentes fue algo más todavía. Claro, es algo complicado porque hoy mismo, el presidente había hablado de quienes mantienen una parte importante todavía de la cosecha sin liquidar. Y había dicho esto. Son los que especulan. Son los que especulan con los precios. Son los que hacen faltar mercaderías especulando con que los precios suban. Son los que manipulan los precios de los supermercados. Son los que promueven inflación haciéndole sentir a la gente que la moneda se va a devaluar. Son los que esperan un momento en que la Argentina se debilite, se devalúe para vender lo que tienen que vender, cuando la Argentina lo está necesitando para poder seguir produciendo, para poder seguir dando trabajo. Contra todos ellos luchó Evita. Dense cuenta si nosotros no tenemos que tomar su bandera y luchar más que nunca para conseguir que esos objetivos se logren. Curioso homenaje el del presidente y también curiosa coordinación con su equipo, porque esto, que lo dijo hoy al mediodía, vino antes del anuncio de hace 2 horas. O sea, 6 horas después, el gobierno le hace una concesión a aquellos a quienes el presidente tildó de especuladores hoy mismo. El desaguisado se completa cuando uno ve que ayer el número 2 del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura que conduce Julián Domínguez,
le dio una entrevista al diario Puntal de Entre Ríos, al suplemento Tranquera Abierta. Y este hombre que se llama Matías Lestani, que muy probablemente la mayoría de ustedes no conozcan, dijo esto: acusar al productor de especular es no conocer la dinámica del campo. Uno quizás sería injusto si amonesta a este hombre por lo que dijo después el presidente, que fue hoy. Pero en realidad el presidente ya había acusado al campo de especular. O sea que él, una segunda línea de un ministerio poco conocido para la población, dice que el jefe de su jefe no conoce la realidad sobre la cual gobierna. Algo que ya hemos visto, igual en estos últimos 3 años en la Argentina. ¿Qué es exactamente lo que le dio el Banco Central a los que exportan granos? Lo vamos a ver en el pizarrón que vuelve a brotes verdes después de mucho tiempo. Vamos a sacar unas cuentas sencillas de qué es lo que cambia a partir de esta resolución de hoy, del nuevo régimen para los exportadores de granos. Vamos a redondear, ¿no? Primero vamos a suponer a cuánto están los distintos tipos de cambio, a cuánto cerraron hoy. Redondeando, está el oficial a 140, el ahorro a 240 y el contado con liqui, que estaba hoy más caro que el blue, pero bueno, es un paralelo, es un dólar paralelo financiero legal que podemos tomar acá, 340. Esto, el contado con liqui, es lo que quiere el sector agropecuario. Quieren quedarse con los dólares en el exterior y tenerlos a su disposición para cambiarlos cuando quieran. A este valor lo cambiarían en caso de que los tuvieran a su disposición y no tuvieran la obligación de liquidarlos, como tiene la mayoría de los sectores que exportan, acá en la Argentina, ¿no? Bueno, estos son los distintos valores del dólar. Hasta ayer, ¿qué pasaba? Con $1.000 que exportara el sector agropecuario, le reportaba esto 140.000 pesos, ¿no? Al tipo de cambio oficial. Hoy, si hace esto mismo, $1.000, si exportara estos mismos $1.000, le permitirían que los descomponga de la siguiente manera: 30% a su disposición, FAE, o sea, formación de activos externos, y 70% en un plazo fijo que ajusta por la devaluación. Eso que ya lo pueden hacer, el plazo fijo chacarero que ajusta por la devaluación, los cubre de la devaluación. Pero este agregadito de hoy les da $1 adicional, o sea, los cubre de la brecha. Vamos a ver cómo es. El 70% de estos 140.000 pesos que tienen que liquidar al oficial, 70% son 98.000 pesos. 98.000 pesos. El 30% son 42.000 pesos. Estamos hablando siempre de una exportación de $1.000, ¿ok? Ahora, esto es lo que le obligan a liquidar al oficial, el 70%. 98.000 pesos. Disculpen la letra, me sale así. Estos 42.000, que son el 30% que le permiten utilizar para la formación de activos externos, lo pueden comprar a 240, que es el dólar ahorro. Se los permiten comprar a un precio al que a vos y a mí no nos permiten comprar ilimitadamente. Dice que esto va a ser condicionado a que exporten más, pero no aclara cuánto más tienen que exportar, ni si esta prerrogativa va a ser por el total o por el incremental. A ver, estos 42.000 pesos a 240 equivalen a $175, que si los computamos luego, porque lo van a poder tener afuera, al tipo de cambio paralelo financiero, equivale a, si lo multiplicamos por 340, equivale a 59.500 pesos. Sumo esto, que es lo que tienen liquidado al oficial, y esto, que es lo que les permitieron comprar al dólar ahorro, pero ilimitadamente, y lo que obtengo es 157.500 pesos. ¿Cuánto tenía acá? 140.000. ¿Cuánto tengo acá? 157.500.
De esto a esto hay una mejora del 15%. Esta mejora del 15%, es la mejora que le concedió hoy el gobierno a quienes lo tienen hackeado y quienes lo vienen apurando para que devalúe durante todos estos últimos meses. El riesgo es recular y no convencer, porque ya salió Gustavo Grobocopatel a decir, no creo que liquiden todos a este valor. ¿Por qué? Porque claro, ayer tenían 140.000, hoy tienen 157.500. ¿Pero qué es lo que quieren por cada $1.000? Lo que quieren por cada $1.000 es 340. Entonces, si un gobierno da las señales de debilidad que da, advierte que va a mantener el brazo firme contra los especuladores, y después les concede a esos mismos especuladores, mientras la ministra viaja en avión desde Washington para acá, y sin que nadie lo anuncie, una mejora del 15% en su tipo de cambio, y es probable que vayan por todo, ¿no? A eso agregale algo más. Agregale que el gobierno viene reculando ya de antes. Y agregale también que este sector quisiera que gobierne otra fuerza. Entonces, ¿por qué va a liquidar ahora? Aun cuando la ventana sea de un mes. Si lo que está haciendo es darle una concesión a los que le han declarado ya la guerra. Bueno, esto es algo que viene de antes y que tiene que ver con saqueos que se producen detrás de esta corrida. Hay dos saqueos importantes que están especulando con terminar de concretarse a caballo de esta crisis. Y uno tiene que ver con este sector, porque hay una realidad paralela en la cual Alberto Fernández hoy está encaminado hacia la reelección, sin problemas con su vice, las arcas del Banco Central mucho más cargadas que lo que están actualmente, el salario real sin haberse deteriorado tanto. Esa ucronía, esa realidad alternativa, podría ser la realmente existente si se hubiera expropiado Vicentín. Bueno, el lunes, la Corte Suprema de Santa Fe termina de fallar sobre Vicentín. ¿Y saben qué? Lo más probable es que termine de ratificar lo actuado por la justicia comercial de Reconquista y Avellaneda y que Vicentín, esa empresa que podría haber recuperado incluso con muy buenos argumentos Alberto Fernández, termine en manos de una multinacional anglo-suiza llamada Glencore. Este es el entramado de cáscaras de Vicentín. Detrás de acá se escondieron esas familias que fueron grandes auspiciantes de la campaña de Mauricio Macri y a las cuales después Macri les pagó con un crédito de $300 millones del Banco Nación. Un crédito que nunca pagaron. Bueno, el caso Vicentín está convirtiéndose en un leading case a nivel internacional de lo que son los fraudes corporativos, porque Glencore era socia de las familias que apoyaron a Macri en la elección. Y Glencore es la que ahora se va a terminar quedando con la empresa de crushing y de procesamiento de granos más importante del mundo, que es la que hay aquí a la vera del río Paraná. Hace 10 días hubo una conferencia en una universidad justamente en Estados Unidos, donde habló David Shapiro, un ex fiscal especializado en lavado de activos, y dijo esto, que el caso Vicentín es un leading case a nivel internacional. Mira. But this should be a very interesting case study, if you will, because what's happening in Argentina with Vicentín is not the first time this kind of thing happened, and probably not the last time this kind of thing happens, and it has very serious repercussions for communities, employees, and other stakeholders. Professor Ortega? Javier Ortega, ese argentino que estaba por hablar ahí junto a David Shapiro, es uno de los que quedaron combatiendo con la guerra ya terminada ahí en Reconquista de Avellaneda, cuando fue ese intento fallido del gobierno de quedarse con una empresa testigo en el sector más dinámico de la economía argentina. Algo que realmente podría haber cambiado las reglas del juego en un sector muy opaco, que la propia dirigencia del Consejo Agroindustrial reconoce que negrea una parte de la producción, que pasa en barcazas a Paraguay. Todo esto dicen no pasaría si no hubiera brecha y si no hubiera retenciones. Claro, probablemente no habría país tampoco.
porque avanzó esta actividad sobre muchas otras que le daban antes empleo a miles, a millones de familias y que ahora no están más. Bueno, esto, además, se da en simultáneo con una estafa que pagamos todos los que entramos y salimos de la capital todos los días, que es la de las autopistas del Curro. Ustedes saben porque fue una investigación de C5N, la de las autopistas del Curro, la de los peajes. Hoy es una de las causas que todavía se tramitan contra el macrismo porque Guillermo Dietrich les extendió hasta 2030 la concesión a los que eran socios de Macri. Son los dos escándalos muy parecidos. Ex socios, mecenas de campaña, gente que recibió favores, dos resortes de la economía importantes que el gobierno argentino podría haber recuperado para sí y que eligió no recuperar. Bueno, hay 3 funcionarios que están encargados de esto, que son Vilma Ibarra, Gabriel Catopodis y el procurador del Tesoro, Carlos Zanini. Estos 3 funcionarios tienen en sus manos que no se termine de consumar esta estafa. Lo que me dijeron la semana pasada es que estaba a punto de avanzar el gobierno, pero que a caballo de la corrida cambiaria y financiera retrocedió y que los españoles, los que controlan la empresa, que son de Florentino Pérez, el expresidente del Real Madrid, el presidente del Real Madrid, perdón, dijeron: de acá no nos sacan ni con la policía. Ahora que el gobierno está en crisis, nosotros nos quedamos acá, a pesar de que hay una causa judicial muy avanzada donde se cuestiona severamente esta concesión sin licitación que hizo Guillermo Dietrich. Son, repito, estafas que crecen y que a partir de la crisis y de la inacción oficial dicen: nosotros, ¿qué nos vamos a correr ahora? ¿Con qué poder político van a evitar que se terminen de consumar? Estuvo Juan Grabois la semana pasada acá conversando con Iván Jagroski en Hagan Algo, una entrevista realmente imperdible. Generó mucha polémica algo que dijo, que vaticinó saqueos, que fue muy criticado por esto, pero yo me quiero quedar con otro fragmentito que comparto con ustedes para cerrar este comentario editorial. Esta cuestión de apelar al realismo y al pragmatismo para hacer cagar de hambre a la gente, esa es la receta neoliberal. El pragmatismo es que la gente no se cague de hambre. Eso va a traer tranquilidad a los mercados. Es lo que decía Evo Morales. Eso es lo que le va a traer tranquilidad a los mercados. Bueno, también lo tenés a Luis Arce, por eso te digo que hay para todos, pero, diciendo sí, que celebrando la inflación que tiene Bolivia... Obvio, ¿cómo? ¿Quién no va a celebrar que no haya inflación? Y producto del equilibrio fiscal. ¿Y quién no va a celebrar el equilibrio fiscal? Es como que lo que decimos que hay que tener medidas de protección y desarrollo humano, queremos que haya desequilibrio fiscal. Pero es que la responsabilidad... Yo no quiero que haya desequilibrio fiscal. Yo quiero que haya un equilibrio absoluto. Para eso hay que hacer una cosa muy simple, que es al 1% meterle la mano en el bolsillo de la que se llevan a costa de todos. Eso es lo que hay que hacer. Eso es la naturaleza de un gobierno popular. La naturaleza de un gobierno popular es confrontar con los grupos concentrados de poder económico para redistribuir la riqueza que por la dinámica del capitalismo se concentra ahí arribita. Todo lo que se concentra ahí arribita lo venís viendo, porque te vengo hablando de Vicentín, te vengo hablando de las autopistas del Curro. Venimos acá mostrando además distintas estadísticas que dan cuenta de esa desigualdad. Lo que flota en esta discusión es algo que vas a ver ahora en la entrevista con Pablo Iglesias, que tiene que ver con los límites de la democracia y con los límites que se autoimponen las fuerzas populares cuando temen avanzar. Es interesantísimo este punto de la discusión que desplegaba ahí Grabois con Iván y con su equipo, porque Macri perdió las elecciones, pero en un punto tuvo una victoria cultural al introyectar en una parte de la sociedad, incluso en una parte del progresismo, la inevitabilidad del ajuste. El ajuste no es inevitable, no es natural. No nos merecemos, por designio divino, otro ajuste después de los 5 años de ajuste que venimos de padecer. Lo que pasa es que, y sirve el ejemplo de Bolivia para ilustrar de qué estamos hablando, lo que pasa es que conseguir superávit fiscal como consiguió Bolivia, nacionalizando el gas y teniendo una empresa testigo en el sector más dinámico de su economía, como fue Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, no es lo mismo
que llegar al superávit fiscal como quiere el fondo que hagamos ahora, recortando haberes jubilatorios, como viene ocurriendo a caballo de la inflación, y recortando también asistencia social a familias que no tienen con qué comer. Son dos formas distintas. Una, además, es explosiva socialmente. Y esto es lo que está notando una parte del establishment, concretamente Paolo Roca, que en su momento fue un gran apoyo de Macri, pero que ahora, en distintos cenáculos, viene diciendo hay que bancar a este gobierno, porque la oposición no está lista para gobernar. Este es el mensaje que les dio a varios ejecutivos ya el titular del grupo Techint. Puede ser que sea una chispa de lucidez geopolítica frente a la amenaza que sufre el país. Ustedes ya la escucharon a Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, hablar de nuestros recursos naturales. Ven ahora este jueguito del policía bueno y policía malo en Washington de los norteamericanos. Está la mirada puesta sobre el litio, la mirada puesta sobre los alimentos, la mirada puesta sobre el gas de vaca muerta. Y claro, es más fácil que ceda a alguien cuando está empujado por una crisis. Vean, si no, el caso de hoy de Alberto Fernández. Puede ser que Paolo Roca esté pensando en esto y que esa lucidez sea un destello diferencial frente a un establishment que por lo general prioriza más la comisión rápida, la ganancia inmediata, antes que el control estratégico de una economía en desarrollo como la Argentina. También puede ser que Paolo Roca simplemente esté agradeciendo el gasoducto a Vaca Muerta, porque ayer le adjudicaron el segundo tramo, ya tenía uno en el bolso. Eso no lo vamos a poder saber. Pero de esta manera arrancamos Brotes Verdes. Bienvenidos, bienvenidas. Pero mira este ridículo, no te la puedo creer. No puede ser que hayas llegado hasta ahí, así, bailando como el culo, como el culo. ¿Quién? ¡Mick! No, ¿qué Mick? Mauricio. ¡Feliz cumpleaños, Mick! Gabriela Vulcano viene en instantes con la apuesta oficial para recuperar la iniciativa, ocupar la calle. Hoy empezó con una especie de prueba piloto. Pero el diálogo que les prometimos, la entrevista exclusiva con Pablo Iglesias, empieza de la siguiente manera. Le pregunté si estamos en una fase menguante de la ultraderecha que él bien conoce en España, y me respondió lo siguiente. La mayor imprudencia que podría cometer la izquierda en España y en todo el mundo es menospreciar a lo que representa la ultraderecha. Donald Trump puede ganar las próximas elecciones en Estados Unidos perfectamente. De hecho, ya se ha producido tal transformación en la estructura ideológica en los Estados Unidos que ya nadie en el Partido Republicano sueña con imaginar liderazgos republicanos como los del pasado. En el caso de Brasil, yo creo que no hay que descartar que Bolsonaro y los poderes asociados a Bolsonaro intenten un golpe de Estado por diferentes vías y que les pueda funcionar. Y la izquierda nunca se puede relajar por ganar unas elecciones. Ganar unas elecciones no tiene nada que ver con transformar el poder. Ganar unas elecciones te da una serie de recursos administrativos, pero una vez que se ganan las elecciones, el poder se empieza a hacer visible. Esto lo hemos visto clarísimamente en España. Lo que nos han hecho a nosotros tiene que ver precisamente con que Podemos, mucho más debilitado, pudo llegar al gobierno y pudo cambiar cosas. En España es una posibilidad real que el próximo Consejo de Ministros sea un Consejo de Ministros en el que haya ministros del Partido Popular y ministros del partido de ultraderecha. Y ojo, la ultraderecha en España no es un fenómeno outsider, es un fenómeno que se alimenta de buena parte de los cuadros del Estado. Vox es un partido en el que hay muchos altos mandos de la policía, en el que hay jueces, en el que hay militares, en el que hay altos funcionarios de la administración. Vox es un partido que es una escisión del PP. Vox es un partido que se identifica con el propio Estado. No es una suerte de ultraderecha que surge de las contradicciones sociales. Es una derecha que surge de los poderes establecidos. Entonces creo que es fundamental que la izquierda entienda en todas partes que si no se reequilibra la correlación mediática de fuerzas, es enormemente posible cavar trincheras sociales que permitan constitucionalizar en lo material los avances, que es algo que el adversario ha sabido hacer perfectamente. Cuando uno ve las transformaciones en la estructura social que ha operado el neoliberalismo y cómo eso prácticamente ata las manos a cualquier gobierno progresista que llegue al gobierno de un país, creo que eso nos debe hacer entender
que esas transformaciones que no se pueden producir en un año, en 2 ni en 4, se tienen que articular también en una avanzada en las trincheras ideológicas para crear las condiciones de posibilidad de un proceso de transformación. La política no es solamente diseñar estrategias para una confrontación electoral en una campaña. Hace poco dijiste que no había que tener vergüenza de ser de izquierda, que la derecha actúa mucho más desembosadamente en esto de expresar sus ideas, pero además traducirlas a medidas concretas y correr el marco de lo posible. ¿Qué te parece que se puede aplicar de ese consejo a la realidad argentina actual y en general quiénes son los que tienen vergüenza? Esto lo explica muy bien Mano Levin cuando dice que la política no va de acercarse al centro, que es lo que algunos politólogos han logrado introducir en la cabeza incluso de algunos dirigentes de izquierdas. La política va de desplazar el eje. ¿Qué quiere decir desplazar el eje? Asumir que aún hay una batalla ideológica. Lo concreto en un ejemplo. Si una formación política de izquierdas con responsabilidades de gobierno que aspira a tenerlas asume hacer una serie de políticas socialdemócratas o políticas neokeynesianas y plantea, por ejemplo, pues que hay que limitar los beneficios de las compañías eléctricas para bajar la factura, si la respuesta que se encuentra es ustedes lo que están pretendiendo hacer es amordazar la libertad de empresa con estos impuestos, la respuesta no puede ser ceder, la respuesta puede ser sí, que no le valgo entonces como moderado socialdemócrata, pues entonces voy a defender la nacionalización de su empresa. No solamente como una amenaza de decisión administrativa, sino como debate ideológico. Si usted responde a una propuesta que yo estoy haciendo, que es sensata, que es plantearle a usted que hagamos un pacto, y usted me responde con proteína ideológica, acusándome de comunista simplemente por querer asegurar que hay justicia fiscal, pues entonces, si usted no está dispuesto a negociar, no me deja usted más remedio que plantear abiertamente la nacionalización o incluso la expropiación de su empresa. No solamente como medida de política pública, como debate ideológico que tiene que tener la gente. Si usted no está dispuesto a negociar, si usted responde con agresividad y con demagogia, pues entonces planteemos un debate social sobre si las empresas estratégicas tienen que ser de propiedad pública o tienen que ser de propiedad privada. Y tengamos ese debate y esa batalla ideológica, porque si no, al final, la derecha te coloca en una esquinita en la que poco menos que tienes que discutir en sus términos. Y eso es enormemente torpe. La izquierda que piensa que moderándose o caminando hacia el centro puede lograr niveles de apoyo social más amplios, no entiende que la pelea siempre es por desplazar el eje, no por acercarse al centro. Hay una corriente de pensamiento muy, muy difundida, porque además se está instalando mucho y consiguiendo afianzar mucho esta idea, que dice que los gobiernos progresistas de esta nueva ola de gobiernos latinoamericanos vienen siempre designando ministros de economía ortodoxos que entiendan las restricciones presupuestarias y los límites del déficit fiscal. Se cita, por ejemplo, el caso de Gabriel Boric en Chile, de Gustavo Petro en Colombia, también algunas experiencias previas. ¿Vos qué pensás de esto y hasta qué punto puede representar también un límite en las potencias transformadoras de estos proyectos, introyectar una discusión o un concepto como este? Es un reconocimiento explícito de algunas victorias ideológicas del adversario. Eso no quiere decir que los ministros que estos presidentes pongan al frente no vayan a hacer su trabajo correctamente, pero el hecho de que haya que transmitir una determinada imagen cuando hablamos de la gestión económica implica que el adversario ha logrado una serie de victorias. Ojo, yo creo que un gobierno, en el marco de la economía de mercado y en el marco de nuestros sistemas demoliberales, no puede hacer la guerra simultáneamente a toda la clase empresarial. Tiene que encontrar aliados también en sectores de la clase empresarial para la modernización del país y tiene que apoyar y apostar por unos sectores económicos frente a otros, porque en el marco de la economía de mercado las empresas son necesarias. La clave es definir qué modelo empresarial, cómo se hace eso compatible con la redistribución. Pero a partir de ahí es fundamental avanzar trincheras en lo ideológico, renormalizar cosas que eran razonables hace algunos años. Estoy leyendo mucho sobre Chile últimamente y llama la atención cómo sectores amplísimos de la democracia cristiana chilena apostaban abiertamente por la nacionalización del cobre. Abiertamente.
En las últimas décadas se ha desplazado tanto el eje que hablar de algo que podían asumir hasta no hace tanto tiempo las derechas, como las nacionalizaciones o el control público de sectores estratégicos, parece que se ha convertido como una suerte de metáfora del comunismo. Y es como, pero qué tontería. O sea, si en Francia, que no han sido comunistas nunca, tienen muchísimas empresas públicas, han nacionalizado empresas. En mi país fue un gobierno del Partido Popular el que nacionalizó Caja Madrid. ¿Qué es lo que quiere decir que determinados términos hagan saltar ciertas alarmas e impliquen que la derecha mediática reaccione con esa agresividad? Una serie de avances en la estructura ideológica por parte de los aparatos intelectuales y mediáticos del neoliberalismo. Bueno, hay que dar la batalla ahí. Es fundamental darla y es fundamental normalizar, bueno, pues que la economía, para ser eficaz, tiene que contener dentro de sus cifras los intereses de la mayor parte de la sociedad. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. Esta semana, el pequeño planeta azul de la galaxia se sorprendió con esta imagen. Muchos pensaron que se trataba del regreso de los Village People, a los que el paso del tiempo les pasó por encima como a todos nosotros. En nuestro país preferido del planeta Tierra, la República Argentina, se corrió la voz de que, empujada por la crisis, volvía la industria nacional de la mano del cacique de Aurora Grundig. Algunos, no sin cierta malicia, consideraron también la posibilidad de que la marca de pegamento La Gotita haya optado por iniciar una campaña publicitaria live action. Pero la verdad, nada de eso fue lo que ocurrió. Se trata del sumo pontífice de la Iglesia Católica terrestre, que fue coronado con un tocado de plumas por los pueblos originarios canadienses. El Papa Francisco, muy educado, dijo, por favor, perdón y gracias, aunque no necesariamente en ese orden. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. El Papa pidió perdón a los pueblos originarios por los abusos y torturas en nombre de la Iglesia Católica. Claro, pedir perdón es algo bastante común entre los seres humanos, aunque a veces esos pedidos de perdón son como, ¿cómo decirlo?, un poco originales. Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho. Que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. Bueno, echarle la culpa a otro es una manera muy curiosa de pedir perdón. En general es al revés. Se piden disculpas luego de echarle la culpa a los demás del desastre económico producto de un berrinche por haber perdido las elecciones. Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé de hacerla porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Quiero insistir que respeto profundamente la decisión de los argentinos que, votándonos en el pasado, en esta elección no lo hicieron. Lo que es evidente es que a los argentinos les gusta pedir perdón. Debe ser por eso que algunos son de izquierda y otros de derecha, pero todos, absolutamente todos, son perdonistas. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si usted piensa viajar a la Tierra, lleve en la memoria la banderada de los humildes, de quien hoy se cumplen 70 años de su fallecimiento. Deje de mandarse cagadas. Así, evita perdón. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. La otra mitad de la entrevista con Pablo Iglesias y lo que quiere hacer el gobierno para recuperar la iniciativa política con Gaby Vulcano después de estos avisos. Quédate, no te lo pierdas. Gaby Vulcano, ¿qué planea el gobierno para salir de este atolladero político? Las calles. Quieren que estén en las calles todos los militantes y las militantes, y hoy dieron una muestra en lo que fue la marcha de las antorchas, donde básicamente estuvo la militancia sindical, acompañado por algunas organizaciones sociales, encabezado esta marcha por Pablo Moyano y por Hugo Yasky. La idea es que haya presencia en las calles para ponerle nombre y apellido a lo que en el gobierno consideran los desestabilizadores y que no se apunte todo el tiempo a que la crisis es
producto de la ineficacia o de la desunión que hay dentro del Frente de Todos, que no se ponga el ojo solamente en lo que es el poder político. ¿Qué dicen? Bueno, vamos a hacer una demostración en las calles para empezar a señalar a quienes están detrás de lo que ellos consideran un intento destituyente. Esto que estamos viendo, estas imágenes que son de hoy. Hoy a la tarde se hizo esta marcha de las antorchas en el edificio de Desarrollo Social por el 70 aniversario de la muerte de Eva Perón. Y la idea ahí era, más que hacerle un reclamo al gobierno, como estuvimos viendo en las últimas semanas, sobre todo por parte del kirchnerismo al Ejecutivo Nacional, ir en defensa de Alberto y Cristina Kirchner, justamente, como te decía, poner el eje en que los destituyentes no están tan centrados en la política, más allá de que han señalado a la oposición, a varios dirigentes de la oposición, diciendo están detrás de un intento de golpe de Estado al gobierno de Alberto Fernández, pero dicen los verdaderos responsables de esto es el poder mediático, el poder judicial y el poder económico. Y en lo que tiene que ver con el poder económico, hay algo que me parece que no es menor, que señalan al sector financiero y al sector agroexportador. Mira, justo dos sectores que acaban de ser beneficiados por distintas medidas oficiales. Bueno, porque las miradas, en realidad, dentro del Frente de Todos, siguen siendo diversas respecto a cómo hay que abordar esta crisis, atravesar esta crisis y contenerla. Entonces también hacen todo al mismo tiempo. Y bueno, el palo de la zanahoria y nada. Y esta marcha que vimos hoy fue impulsada puntualmente por el kirchnerismo, obviamente diciendo que la idea era respaldar a Alberto Fernández también. Desde el sector de Sergio Massa, en realidad creen que no es tan necesario hacer una demostración en las calles, sino más bien reestructurar el gobierno. Por eso se está hablando todavía de la posibilidad de que haya un cambio de gabinete y que llegue Sergio Massa al Ejecutivo Nacional. ¿Todavía sigue en pie eso? Todavía sigue en pie como jefe de gabinete. De hecho, hoy se lo vio a Sergio Massa atravesar el Salón de Pasos Perdidos yendo hacia el despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner, porque sabemos que no hay ninguna posibilidad de que Massa llegue al Ejecutivo Nacional sin el visto bueno de la vicepresidenta. Pero acá lo que te decía respecto a esta marcha, Ale, estemos atentos porque no va a ser la primera marcha. No va a ser la última. Perdón, sí, no va a ser la última marcha porque justamente lo que plantean es que de ahora en más hay que hacer una demostración en las calles y van por más en el sentido de que ahora fueron al Ministerio de Desarrollo Social, pero no se descarta la posibilidad de que empiecen a ir a las puertas de las empresas que ellos consideran son formadores de precios y que están detrás de un intento de desestabilización al gobierno. Gracias, Gaby. La segunda parte de la entrevista con Pablo Iglesias, lamentablemente, la vamos a tener que ver el martes próximo. Yo les garantizo que se va a ver porque muchas se enojan. Es algo que tiene que ver con el contenido que generamos para Brotes Verdes, que no cabe en una hora, les soy franco. Sí quiero compartir con ustedes, brevísimo, las primeras objeciones al dólar soja, esto que anunció el gobierno hace un par de horas a través de un comunicado del Banco Central. Me escribió un exportador de válvulas y compresores para la industria del gas. Me dijo, ¿a mí también me van a dejar comprar dólares a precio subsidiado por un 30% de lo que yo exporto? Y si voy a la justicia y reclamo yo también tener ese derecho, porque en general los regímenes que permiten la libre disponibilidad de divisas a determinados sectores fueron votados en el Congreso. La ley de economía del conocimiento, por ejemplo, las leyes de inversiones mineras, las del software antes, otras más. Esto no. Así que ahí hay una primera objeción. La otra es la que hizo un dirigente peronista que bancó esto, que fue parte de las discusiones para que se concrete, y que dijo lo explicaron mal. Esto en realidad lo que les permite a los productores es facturar sus exportaciones al dólar oficial sin pagar retenciones.
esta devolución, este tipo de cambio diferencial que yo les dije equivale a un 15%, en realidad es un pelín más porque pueden llegar a tener devolución de ganancias y otros impuestos a cuenta, equivale a no pagar retenciones durante el mes de agosto. Ahí quizás se pasaron con la zanahoria en el guiso, porque no incluyó ningún palo. El martes que viene, les prometo, la segunda mitad de la conversación con Pablo Iglesias, su referencia a la pelea acá en la coalición gobernante y mucho más que dice sobre Argentina. Se quedan con Abigail Lasalle y Pablo Messina en la continuidad de C5N. El martes los espero, las espero. Chau.